Departamental es un área de la Gobernación de Santa Cruz, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo de nuestro departamento. La misma, con el fin de acercar a nuestro público a la lectura, escritura, a nuestra historia, gestores culturales, escritores y conferencistas, viene realizando diferentes actividades de manera presencial y también de manera virtual. Esta tarde les presentaremos una conferencia de manera virtual para todos ustedes, para llegar hasta sus hogares, la cual titula Cambios relevantes en la nueva ortografía básica de la lengua española, la cual será disertada por Dolly Peña Pedraza. Ella nació en Santa Cruz de la Sierra, desde temprana edad ha desarrollado sus aptitudes artísticas. Es licenciada en Literatura y Lengua Española en Filología Hispánica y egresada de la carrera de Arte Dramático en Santa Cruz de la Sierra. Durante el 2011 a 2012 cursó una maestría en el Consejo Superior de Investigación Científica de España, graduándose con su tesis del hiperdrama hacia el hiperrealismo. Los ámbitos artísticos en los que se ha especializado son literatura, dramaturgia y artes dramáticas. De igual manera, tiene textos, publicaciones y también ha obtenido un premio. Podemos ver la publicación Santa Cruz de la Sierra, en 2008, Frankenstein en la vida de Mary Shelley, el 2010, Julieta, que también fue presentado como lectura dramatizada en la mítica residencia de los estudiantes de Madrid. Dicho también fue seleccionado para el World Event Young Artist en Inglaterra, realizando una lectura en la Embajada de Bolivia en Londres. Y también obtuvo el tercer lugar en el concurso de dramaturgia organizado por Repsol y APAC con su texto Mojada, el cual fue posteriormente publicado y presentado en varias ferias del libro. Esta tarde quisiéramos iniciar agradeciendo a Café Patrimonio, un café nuestro, un café boliviano, el cual nos acompaña ya durante el 5º año consecutivo en cada una de las actividades de la Biblioteca Departamental y que ustedes pueden venir a degustar de cortesía en nuestras instalaciones de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. De igual manera pueden pasar por sus instalaciones en Demos Café, que está ubicada en la avenida San Martín, calle 5, Hugo West. De igual manera, quisiéramos agradecer a Fundación Cotas por abrirnos las puertas para llegar a sus hogares a través de la pantalla chica y poder así presentarles cada una de nuestras actividades de nuestra programación. Bienvenida, Dolly, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí estar contigo, querida, y que estén acá las personas, estén en esta conferencia y principalmente con el apoyo de tu prestigiosa institución. Gracias, Dolly, por todo el cariño y por apoyarnos en esta tarde con una conferencia para nuestro público. Estamos seguros que en casa van a estar muy atentos porque este es un tema muy importante al cual todos debemos acercarnos y aprender para poder escribir de manera correcta y evitar todos esos errorcitos que a veces nos hacen pasar calores. Te dejamos en pantalla para que puedas exponer el tema, por favor. Hola, gracias. Sí, ahora vamos a comenzar con los cambios relevantes en la nueva ortografía básica de la lengua española. Antes de comenzar a mostrar las diapositivas, quiero leer este texto de Felipe Zayas, que él explica de una forma importante sobre la ortografía. Si bien el saber escribir no se ha de identificar con el conocimiento práctico de las convenciones ortográficas, este es un aspecto del aprendizaje de la composición escrita que no se puede descuidar, dado el valor social que se le concede. Pero un aprendizaje significativo de la ortografía requiere que su enseñanza se sitúe dentro del conjunto de operaciones que intervienen en el proceso de escribir y en relación con el aprendizaje de conocimientos metatextuales y metalingüísticos. Es así que se sugieren que algunos criterios para interrelacionar el aprendizaje de la ortografía con la reflexión gramatical y, en el caso de la puntuación, con la composición de diversas clases de texto. La ortografía es uno de los componentes del lenguaje escrito, pero no es ni el único ni el más importante desde un punto de vista estrictamente lingüístico. Por lo tanto, conviene situar este aspecto del aprendizaje en un marco más general, de modo que no se identifique aprender a escribir con educación ortográfica y para que no se juzgue un escrito únicamente por el dominio de las convenciones gráficas. Luego vamos a comenzar un poco a hablar sobre qué entendemos por ortografía del español en nuestra lengua.
La ortografía del español es el conjunto de normas que regulan la escritura del idioma. Ojo, es de la escritura del idioma. No debemos confundir con la lengua, con el habla, con otros puntos. La Asociación de las Academias de la Lengua Española, cuyo miembro más destacado es la Real Academia Española, son las instituciones encargadas de ello, de velar por todo lo que es la ortografía, la unificación de todos los criterios, ya que se han descrito su misión, que es el impulsar la unidad, de lo que les decía, la integridad y el desarrollo del idioma. Muchas veces escucho a amigos o personas que dicen, siempre los de la RAE nos cambian y vienen con cambios y no se deciden. Y otros pensarán que son un conjunto de viejitos que se ponen a decidir sobre la lengua. Y no es exactamente eso, sino que las academias, la Asociación de las Academias de la Lengua son asociaciones de la lengua. Tenemos en Bolivia, tenemos en México, en Argentina, en todos los países de habla española. Entonces, se van viendo, se van haciendo estudios, se van recopilando información. No es que ellos deciden tal cosa y se hace y que lo demás es incorrecto. No es así. Bueno, eso para aclarar algún punto. Y luego vamos a ver justamente sobre esas innovaciones, esos cambios. Como la lengua no es algo fijo, sino es algo que va cambiando constantemente, un organismo vivo que se debe a los hablantes. Entonces, esas innovaciones en la lengua, en el léxico y también en la ortografía se va dando. Uno de los cambios más importantes ha sido en la innovación de la ortografía del año 2010. El 6 de noviembre de ese año, la Real Academia Española comunicó que habrían cambios en la ortografía de la lengua. Esos cambios fueron ratificados el 28 de noviembre del 2010 en una reunión de académicos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Una vez aprobados los cambios, el 17 de diciembre del 2010, en una sesión conjunta del Pleno de la Real Academia y de la Asociación de las Academias de la Lengua Española, se presentó la nueva edición de la ortografía de la lengua española que sustituyó a la ortografía en 1999. Justamente de esos cambios más relevantes que mucha gente, que ya ha pasado tiempo, pero mucha gente todavía no se ha acostumbrado o no ha llegado hacia ello, es lo que vamos a hablar. Y es muy importante que tengamos en cuenta porque no se olviden que no se trata de correcto o incorrecto, sino se trata de que con la ortografía, al ser un idioma, una lengua que abarca muchos países y cientos de miles de hablantes, entonces si cada uno escribe como quiere, en algún momento va a ser un caos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante todo lo que son la unidad y la ortografía. Uno de los principales cambios que se da, más que cambios que se define y se delimita claramente, es sobre el alfabeto, algo muy básico que sabemos. Antes se decía que tenían 29 letras. Estamos hablando de letras, no estamos hablando de fonemas, sino estamos hablando de letras. La cantidad de letras del alfabeto castellano actualmente contempla 27 letras, para que se nos quede claro, 27 letras. La H y la L, porque nosotros no somos yesistas, decimos L, ya no se consideran letras independientes del alfabeto. Por esta razón pasa de tener 29 letras a tener 27 letras. Eso anótense. Luego, pero hay que tener en cuenta que los sonidos siguen existiendo. No es que chavo, chicha y demás no dejan de existir. Siguen existiendo como sonidos, pero las letras, al ser dígrafos, ya no se los toma en cuenta en el alfabeto. Y si en un diccionario, cuando tengan que buscar palabras con che y con elle, entonces lo van a buscar en la letra C y en la letra L respectivamente. Y además las denominaciones de ciertas letras, como la B larga, B, de diferentes formas que le decimos, se definen simplemente B. Y la otra, la que decimos la B chiquita, la B cortita, la B de vaca, no. Esa se denomina V. Eso se queda claro en esta ortografía. Entonces, B y V, esas son los nombres adecuados y correctos. Entonces, la que nosotros denominamos W, lo que sea, se denomina W. No se olviden, W a la W, a lo que nosotros decimos de Waldo. Entonces, W. La Z tenía otros nombres, Seda, otros, entonces sigue llamándose Z, y la última, que sería la Y y la I latina, ya no va más eso se denomina, la Y es Y, ya no es Y, es Y, y la I latina simplemente es I, no hay más cambios, no hay más. Entonces, la I y la Y,
para evitar eso de Y y latina, no, eso se queda claramente. Bueno, también el tema de la Q, esas palabras de nombres como Irak, Qatar o de latinismo quórum, etcétera, ya no se utilizan más y se dice que se prefiere utilizar la K, es decir, en vez de la Q se va a utilizar la K en Irak, en quórum, y la C en quórum, en Qatar, según las reglas ortográficas de la escritura. Pasemos al otro punto. Ahora vamos a ver sobre el tema de las mayúsculas. Muchas veces personas, incluso escritores que vienen a ver el tema de las ediciones, de las correcciones, me dicen, pero las mayúsculas no se acentúan. Y en esta ortografía es claramente, dice, todas las mayúsculas se acentúan. Todas las mayúsculas se acentúan siguiendo la regla de acentuación. Es decir, si son graves, si son lianas, etcétera. Graves, esdrújulas, sobresdrújulas, siguen las mismas reglas de acentuación. ¿Por qué? Porque la letra base de la escritura ordinaria es la minúscula. Es decir, muchas veces en muchos escritos, en muchos documentos legales o de otra índole, se abusa de las mayúsculas. La ortografía es clara, la mayúscula solamente es al inicio de la oración, cuando termina el punto, etcétera. Pero muchas veces palabras completas están escritas en mayúsculas. Entonces se pide no abusar de las mayúsculas. En el caso de algunos títulos o de letreros exclusivamente que se utilicen en mayúsculas para resaltar, se dice que esas palabras tienen que seguir la regla de acentuación. ¿Se acuerdan que incluso hay personas me dicen, pero si mi profesor me decía que las mayúsculas no se acentúan? No. Sin embargo, o sea, se suele escribir enteramente las mayúsculas las palabras que conforman ciertos tipos de mensaje, como los que aparecen en carteles de avisos, paneles informativos, los eslogans publicitarios y los títulos de libros, entre otros. Pero eran por motivos extralingüísticos que no se tildaban las mayúsculas. Pero todas las palabras, repito, deben seguir la regla de acentuación. Eso era más que todo por temas de que antes se escribía en máquinas de escribir y para poner la tilde en las mayúsculas era un problema, entonces se evitaba y por consiguiente las personas que escribían ya a mano seguían esa lógica, esa regla. Pero aclaro, la academia nunca ha dicho que no se escriban no se acentúen, no se lleven tilde las mayúsculas, por si acaso. Entonces, otro cambio importante o que resalte y que quiere dejarlo claro en la ortografía es la eliminación de la tilde diacrítica en el adverbio solo. Anteriormente se decía que solo se utiliza cuando existe un tipo de ambigüedad, pero en esto, no es ley, sino la última que te inducen o que te dicen que es adecuado o no adecuado, lo adecuado sería no utilizar la tilde en solo en ningún caso. ¿Están escuchando bien? Escuchen bien esto. Ya no se utiliza la tilde en solo, en ningún caso, ni por tilde diacrítica, ni para evitar confusiones en contextos, no se utiliza. Así que eso ténganlo en cuenta. Y como vemos ahora en la diapositiva, antes se colocaba sin tilde cuando era un adjetivo. Ejemplo, Juan está solo en su casa. Entonces, ahí era como adjetivo. Y con tilde si era un adverbio. Solo, con tilde, quiero uno. Solo quiero uno. Entonces, en esos casos, ya no, se elimina la tilde. Repito, actualmente la ambigüedad se resuelve fácilmente teniendo en cuenta el contexto y se desaconseja el uso de la tilde. Buen punto, buen consejo. Entonces ya saben, solo en ningún caso lleva tilde. Aunque obviamente estamos acostumbrados en muchos casos, en muchas palabras, a ponerle tilde porque nos hemos educado así. Entonces, repito, solo ya sin tilde. Bueno, otra eliminación de tilde diacrítica es en los pronombres demostrativos, siguiendo la misma lógica de solo. Por ejemplo, este, esta, estos, estas, aquellos, etc. Antes se utilizaba para diferenciarlo esta tilde. Por ejemplo, ¿por qué compraron aquellos libros usados? Ahora vamos a ver en la diapositiva, acá dice, aquellos es el sujeto de la oración. Entonces, el otro ejemplo, ¿por qué compraron aquellos libros usados?
el sujeto de esta oración no está expreso y aquello acompaña al sustantivo de los libros. Entonces, en esos casos ya también se elimina la utilización de la tilde en los pronombres demostrativos. Ojo, por favor, ya no es adecuado estar poniendo las tildes en esas palabras. Entonces, repito, se prescinde de la tilde en estas formas, incluso en casos de ambigüedad. La recomendación general es no tildar nunca estas palabras. Las posibles ambigüedades pueden resolverse casi siempre por el propio contexto comunicativo, lingüístico o extralingüístico, en función del cual suele ser admisible una de las dos opciones interpretativas. Los casos reales en los que se produce una ambigüedad que el contexto comunicativo no es capaz de despejar son muy raros y rebuscados, y siempre pueden evitarse por otros medios, como el empleo de sinónimos. En vez de poner solo, ponemos solamente o únicamente, en el caso del adverbio solo, ¿no? Una puntuación adecuada, ojo, la inclusión de algunos elementos que impida el doble sentido o un cambio en el orden de las palabras que fuerce la única interpretación. Esas son las alternativas que nos da la academia en caso de que exista ambigüedad o que sea demasiado, que no exista otra posibilidad. Pero nos dice, siempre con el contexto y con otro contexto comunicativo nos puede servir. Bueno, así que ojo, todos los pronombres demostrativos no llevan tilde, así que este, ese, aquel, olvídense, en ningún caso, en ningún caso. Bueno, otro caso que me llama mucho la atención y que he visto mucho y que se sigue dando en abogados, cuando hacen contratos con cifras, ponen una cifra u otra cifra, o 1000 o 5000, es decir, esa O, ahora vamos a ver en la diapositiva, esa O con tilde no va con tilde nunca en ninguno, absolutamente en ningún caso, no va. Antes, por temas extralingüísticos, igual se ponía la tilde, que tampoco era aceptado, por el tema de que se pudiese confundir con un cero, es decir, 4 o 5, se ponía la tilde para que no se confundiera con 405. Entonces, actualmente, escúchenlo por favor, todos los abogados, todos los auditores o todas las personas que manejan números, la O no lleva tilde en ningún caso. Uno porque es monosílaba y otro porque en estos casos, ya sea por alguna situación de que piensen que se van a confundir con un cero, no lleva tilde. Así que la O no lleva tilde. Ojo, quédenselo claro, anótenselo, igual lo vamos a tener aquí en la diapositiva o se los puedo pasar si alguien lo quiere, pero la O no lleva tilde, especialmente a los abogados, que veo mucho eso, que abusan de las mayúsculas, abusan de las tildes, etcétera. Entonces, me van a pegar mis amigos abogados, pero es así. Bueno, otro tema importante ahora vamos a ver en la diapositiva son las palabras que se eliminan la tilde. Aunque la ortografía de 1999, donde se establecieron las citadas convenciones, indicaba ya la escritura sin tilde de estas palabras, desde ese tiempo ya se decía que esas palabras no se deberían poner tilde, todavía admitía que los hablantes que las pronunciaran como bisílabas pudiesen seguir acentuándolas gráficamente. En cambio, ojo, a partir de la edición del 2010 se suprime dicha opción, es decir, ya no es una opción, no, se elimina, que quiebra el principio de unidad ortográfica, porque no se olviden que lo que se busca con la ortografía es la unidad entre los miles de hablantes. Entonces, de modo que las palabras que pasan a considerarse monosílabos por contener este tipo de diptongos o triptongos ortográficos deben escribirse ahora obligatoriamente sin tilde. Todos los monosílabos no se acentúan, así que ya no hay que fe, le pongo tilde, que sol, le pongo tilde. Obviamente, esto sin tomar en cuenta la tilde diacrítica de algunos monosílabos. Continuamos. Esta convención es puramente ortográfica, por lo que no implica en modo alguno que los hablantes deban cambiar la manera en que pronuncian naturalmente estas voces, sea hiato o con diptongo. Eso es claro, o sea, no te dicen cómo tenés que hablar, sino que buscan la unidad en la lengua escrita, en la lengua estándar escrita.
que después la escritura o la ortografía en redes sociales, en WhatsApp, ese es otro tema que en algún momento vamos a tocarlo, que igual van a saltar, pero bueno. Volvemos. Ahora vamos con esta diapositiva. La tilde. Entonces, las palabras afectadas, modificadas, o que claramente la ortografía de la lengua española dice no va más, nunca, jamás con tilde, son las siguientes. Y estos son principalmente en formas verbales, que vamos a ver. Cuando yo decía crié, poníamos tilde. Crié ya no va con tilde. Crió tampoco, criáis tampoco, criéis tampoco. Y las formas de los voceos, que nosotros en Santa Cruz voceamos, nosotros no tuteamos, entonces nosotros no decíamos, tú crías, no decimos eso, nosotros decimos, vos criás, y es perfectamente adecuado y permitido el voceo. Entonces, criás no lleva tilde. Uno, porque es monosílabo. Entonces, y la regla es que ningún monosílabo se acentúa. Cría tampoco. Continuamos. Fié no lleva tilde. Fió, fiáis, fiéis. Y las del voceo fiás y fiá, de fiar, no llevan tilde. Ahora vamos con el verbo fluir. Estas tampoco llevan tilde por ser monosílabos. Fluí, fluís, frió, friáis, del verbo freír, no de frío, no de temblar, sino de freír. Frió, friáis. Y de fruir, fruí, fruís. Ahora, del verbo guiar, esto también tenganlo en cuenta. Estas ya no llevan tilde. Guié, guió, guiáis, guiéis. Y las del voceo, que nosotros en Santa Cruz voceamos, entonces, las voces de guiar, que serían guiás y guía. Vos guías. Vos guía. Entonces, ahora vamos con el verbo huir. Huí y huís no llevan tilde. Nuevamente, se sigue respetando la regla de los monosílabos. Entonces, al ser monosílabo, no se acentúa. Lié, lió, liáis, liéis. Y las voces, liás y liá del voceo. No llevan tilde, por favor. No, repito, voy a ser muy insoportable en ese sentido, pero para que todos recordemos. Y del verbo piar, pié, pió, piáis, piéis, y la del voceo piás y piá. No, no llevan tilde, repito. Ahora del verbo reír, rió, no lleva tilde. Riáis, no lleva tilde. Ojo, no confundamos río, que ahí viene un hiato, que rió. Entonces, en la palabra rió, no lleva tilde. En río, sí lleva tilde, ¿ya? Y el tema de los hiatos es un tema para una sola conferencia, entonces, pero en general estamos viendo eso. Y también se eliminan la tilde de sustantivo, que muchas veces, en mi caso, como yo escribo muchas cosas de guiones y cosas así, a veces se me sale el tema de guión. Guión no lleva tilde, en ningún caso, absolutamente no, aunque nos hayamos acostumbrado, nos hayamos criado a tildarlo, no lleva tilde porque es un monosílabo. Guión, entonces hay un diptongo, entonces, y al haber un diptongo no es un hiato, entonces, y es un monosílabo y no se acentúa, los monosílabos no se acentúan, entonces, guión, repito, ya no se acentúa, no lleva tilde, entonces, a todas las personas, repito, a todos los guionistas, a todos los escritores, no lleva. Lo mismo pasa con ión, con muón, con pión, con prión, con ruán, con truán, y también con los nombres propios, Sion y Ruán. Entonces, al ser monosílabos y al que tienen un diptongo, entonces no se rompe el diptongo, siguen siendo monosílabos y la regla es que los monosílabos no se acentúan, ¿ya? Bueno, sigamos avanzando. Yo sé que para algunos no nos gustan mucho los cambios, pero no es algo que se impone, sino son algo que, siguiendo la lógica, muchas veces uno tiene que recapacitar y darse cuenta, sí, es cierto, tienen razón. Ahora vamos un poco con los prefijos. Esto es muy importante porque eso se ve mucho en temas también administrativos o en otros temas.
exdirector, expresidente, etcétera, siempre escribían con un guión. Entonces, el tema de prefijos es clara la ortografía y dice, ejemplos, ex, anti o pro, como prefijos, que lo van a ver en la pantalla, se consideraban en ediciones anteriores como preposiciones, por lo que se escribían aparte de la palabra a la que acompañaban. Ojo, ahora la RAE ha declarado que son prefijos y por ellos deberán escribirse unidos a la base léxica, es decir, van soldados a la base léxica, a la que anteceden, aunque solamente esto pasa cuando afecta a una sola palabra. Ahora vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, en presidente, presidente es una sola palabra y el prefijo ex tiene que ir sí o sí soldada, como lo vamos a ver. Expresidente, junto, ya no es que ex, un guión y presidente, no. Expresidente es una sola palabra y va unido, fusionado, soldado, como quieran decirlo, el prefijo con la base léxica. Por ejemplo, es diferente a exdirector general. En ese caso, ahí se escribe el prefijo ex separado de director y de general. ¿Por qué? Porque el cargo es director general. Entonces, dice, los prefijos van unidos a la base léxica siempre y cuando sean una sola palabra. Pero si son dos palabras, entonces se escribe separadamente, es decir, con un pequeño espacio. Ex, como lo van a ver acá en la pantalla, ex director general. Director general son dos palabras. Ahora, en el caso de antisocial es lo mismo. Antisocial, de social y anti, entonces va unido, fusionado, antisocial. Pero en el caso, por ejemplo, de derechos humanos, yo soy una persona que está a favor de los derechos humanos, entonces yo soy una pro derechos humanos. En este caso, pro derechos humanos va separado. Pro porque afecta a dos palabras y la regla es que los prefijos van unidos a la base léxica solamente cuando afectan a una sola palabra, a una única palabra. Sigamos con los ejemplos. Vamos ahora a ver las mayúsculas y las minúsculas en sustantivos. Esto es importante. Y después vamos al final a repasar algunas cosas, pero en las mayúsculas y en las minúsculas y el sustantivo. Esto es muy importante porque se abusa, como decía, de las mayúsculas en los medios de comunicación, en los medios de comunicación también, en los medios impresos, se abusan de las mayúsculas. Por ejemplo, ponen los meses, muchas veces ponen los días de la semana con mayúsculas y la regla es que no, sea con minúsculas. Por ejemplo, en el caso que vamos a ver en el PowerPoint de los ejemplos, Paseo de la Castellana. Paseo va con minúscula porque es un paseo, una calle, una entrada, lo que quiera llamarse. Y lo que va con mayúscula es el nombre, Castellana. Por ejemplo, calle Arenal. Calle va con minúscula y Arenal va con mayúscula porque es el nombre propio. Río con minúscula y el nombre propio Guadalquivir, Piraí, lo que sea, con mayúscula. No vamos a poner Río, Piraí, ambas con mayúscula. No, evitemos del abuso de las mayúsculas. Ojo, a menos que una calle se llame calle con minúscula, Río Piraí, Río con mayúscula y Piraí con mayúscula. En esos casos, obviamente. Igual en el caso de, por ejemplo, los meses, los días de la semana, no se pone con mayúscula. Pero Plaza 24 de septiembre, al ser un nombre propio, un sustantivo propio, no ser común, sí o sí va con mayúscula. Septiembre iría 24 de septiembre con mayúscula. Bueno, sigamos con el PowerPoint. Dice que también se impone la minúscula en casos como Península Ibérica, Cordillera Andina o Golfo Pérsico, es decir, cuando se usa un sustantivo genérico seguido de un adjetivo derivado del topónimo de que se trate, el cual también irá en minúscula. Ahora, por el contrario, en casos como Picos de Europa o Selva Negra, en los que los sustantivos genéricos forman parte inherente del nombre propio geográfico, ambos irán con mayúsculas. Ojo, en esos casos, Picos de Europa, Selva Negra, que son parte inherente del nombre, van con mayúscula. Bueno, continuemos. Esto también van a saltar muchos porque estamos acostumbrados a poner cargos,
títulos con mayúsculas. Entonces, los títulos, cargos y nombres de dignidades van con minúsculas. Y también las profesiones, ojo, eso lo vamos a ver más abajo. Rey con minúscula, papa con minúscula, duque con minúscula, presidente con minúscula, ministro con minúscula, director comercial con minúscula, director general con minúscula. Todos cuando aparecen acompañados del nombre propio de la persona que lo posee o del lugar o ámbito que corresponde. Por ejemplo, el rector de la UPB, de la UAGRM, rector con minúscula. El rey Felipe IV, rey con minúscula, porque son títulos y cargos, y todos los títulos, cargos, profesiones van con minúscula. Repito, todos los títulos, cargos, profesiones, etcétera, van con minúscula. Hasta el Papa va con minúscula. Entonces, me van a decir, pero son autoridades. Pero eso que tiene que ver, esas son cosas extralingüísticas, extragramaticales. A mí me da igual, como yo soy la gramática, por ejemplo, me da igual que un ministro o un carpintero, es lo mismo. Entonces son profesiones, son cargos, entonces es lo mismo. Un director, un ministro, un carpintero, un profesor, todos los cargos, nombres, etcétera, con minúscula. Ahora vamos a ver la otra diapositiva. Siguiendo con la misma lógica, todos los cargos, profesiones y titulaciones van con minúscula. Los nombres de cargos, profesiones o titulaciones se escriben con minúscula inicial. Maestro, catedrático, doctor, ingeniero, etcétera, agrónomo, etcétera. Obviamente, si alguno de estos títulos, nombres, profesiones van a comienzo de oración, se escribe con mayúscula porque la regla dice que toda palabra que comienza es con mayúscula. Pero estoy hablando cuando en medio de una cita o de una oración se nombra, esos cargos van con minúscula porque son nombres comunes, no son nombres propios. Ahora, esto tengan en cuenta también, en el caso de citar el nombre oficial de la titulación, este sí se escribe con mayúscula. Por ejemplo, voy con mi título, dice licenciado en Ciencias de la Comunicación e Información, licenciatura en Filología Hispánica, es decir, eso sí se pone con mayúscula, porque estamos hablando del nombre oficial de la titulación, sería como su nombre propio, no sería un nombre común. Bueno, avancemos con la siguiente diapositiva. Esto también que se ve mucho, incluso en las redes, en internet. Por ejemplo, dice, no es adecuado escribir CDs, CD, como vemos acá en la diapositiva, con una S, la C mayúscula, la D mayúscula y la S minúscula, o la D, la V, la V, perdón, y la D y la S. No, evitemos eso, porque dice, o en el caso de la ONG, pues, para querer poner el plural, decimos las ONGs y ponemos con una S minúscula. Y no, dice, se recomienda, se insta, que deben procurar, o como quieran llamarlo, a utilizar el plural, el artículo precedente. Es decir, si yo quiero volverlo plural, a CDs, a DVDs, a ONG, etcétera, lo único que tengo que hacer es poner un artículo en plural. Los CD, los DVD, las ONG. Evitemos eso en la lengua escrita. Obviamente, cuando hablamos en la oralidad es diferente porque nosotros, por lógica, se nos salen los plurales, etcétera. Pero estamos hablando de la lengua escrita, de la regla ortográfica para la lengua escrita, ¿ya? Entonces, evitemos eso de ONG, esas S al final que no tienen que ver, porque eso es como un anglicismo. Es un anglicismo que se utiliza mucho en otras lenguas y que a veces nosotros lo vamos insertando o copiando inconscientemente o conscientemente. Ahora vamos con los signos de interrogación, que también eso se ve mucho como copias de otras lenguas, y es clara la ortografía sobre los signos de interrogación y exclamación. Dice, en español los signos de interrogación y exclamación son signos dobles, a diferencia de lo que ocurre en otras lenguas. Los signos de interrogación y exclamación son signos dobles en español, como los paréntesis o los corchetes. Por lo tanto, es incorrecto prescindir del signo de apertura en los enunciados interrogativos o exclamativos. Es decir, adecuado.
abro, signo de interrogación, hago la pregunta, ¿quién la ha llamado? Cierro, signo de interrogación. Lo no adecuado es que yo comience la pregunta y simplemente ponga un signo o dos signos de interrogación al final. No, eso es de otras lenguas y no es adecuado. Obviamente en redes sociales, en WhatsApp, etcétera, cuando lo que prima es la rapidez, la inmediatez, podemos hacerlo, pero yo no lo voy a hacer pues en un texto educativo, en una obra literaria o en una carta oficial que estoy pidiendo quizás preguntas o informes, no lo voy a hacer así. Entonces tenemos que tener esa competencia de adecuarnos. Entonces, cuando es algo formal, estándar, que requiere los dos signos de interrogación. Lo mismo pasa con los signos de exclamación. Lo correcto es iniciar el signo de exclamación, hacer la exclamación y cerrarlo. Lo no adecuado es simplemente poner al final. Eso, por favor. Veamos ese punto que eso se da mucho en redes sociales, pero como le digo, ese es otro tema. Pero en los documentos oficiales, en textos, en obras literarias, en obras, etcétera, sí se debe poner cuando la lengua escrita es estándar. Otra cosa, dice, cuando los signos de cierre, de exclamación y de interrogación constituyen el final del enunciado, la palabra que sigue se escribe con mayúscula inicial. Es decir, si yo termino la pregunta, la siguiente palabra va con mayúscula. Y ojo, que eso también, los signos de interrogación, en la siguiente diapositiva vamos a verlo, en la que dice, después del cierre de los signos de interrogación o exclamación, no se escribe punto. Por favor, esto es muy común y no es adecuado, no se debe hacer. Por favor, repito, tras los signos de cierre de interrogación y exclamación o exclamación, nunca se escribe punto. Es decir, cierro signo de exclamación e interrogación, nunca, jamás, de los jamases, pongo punto. No, no. Sí puede aparecer, en cambio, otros signos de puntuación, como la coma. Hago una pregunta, puedo poner una coma y abro el signo de interrogación y sigo con minúscula, siempre y cuando la interrogación o la exclamación no termine el enunciado, como vemos acá en el ejemplo. Espera, con signos de apertura de exclamación, la coma, abro pregunta, vale, cierro pregunta, signo de interrogación, estoy acabando. Entonces, después de cerrar una pregunta, una exclamación con el signo de interrogación y exclamación, nunca va punto, por favor, que eso les quede claro, no va punto. Sí puedo poner una coma cuando estoy haciendo una secuencia de preguntas o continúa o no ha terminado la oración o lo que yo quiero expresar. Bueno, sí, seguimos. Y pregunta, ¿y delante de los signos de apertura puede aparecer un punto? Sí, o sea, puedo terminar yo con una oración, punto, y seguir con una pregunta o una exclamación. Eso sí se puede. Acá vemos el ejemplo, por ejemplo. El punto cierra el primer enunciado y el signo de apertura, la interrogación o exclamación, inicia el siguiente. Entre ambos debes dejarse un espacio de separación. Ejemplo, me puse a llorar de alegría, coma, a saltar y abrazarlo, punto, signo de interrogación. ¿Te puedes imaginar ese momento? Cierro signo de interrogación. Esto es de una obra, si me permiten hablar. Entonces, por favor, repito, después de los signos de interrogación o exclamación, al cerrarlo tienen que ser de apertura y cierre, y al cerrarlo no va punto nunca de los jamás, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver sobre el tema de los prefijos, lo que estábamos hablando antes, que quizás muchas veces les va a quedar como dudas, como en algunas palabras sí, en otras palabras no. Entonces, hay 4 reglas sencillas que podemos utilizar para los prefijos según la ortografía de la lengua española. Por ejemplo, punto 1, vámonos a la diapositiva, dice, siempre van unidos a la palabra que acompañan, lo que les comentaba anteriormente.
Los prefijos se escriben unidos a las palabras que acompañan. Antivirus, cibernauta, copropietario, contra, almirante, ex, novio, extraterritorial, multi, centro, pre, candidato, sobre, alimentar, supermodelo, vicepresidente. Es decir, van unidos a la palabra, porque como les decíamos, afectan a una sola palabra esos prefijos. Por lo tanto, no, repito, no son adecuadas las grafías en las que el prefijo aparece unido con un guión. Por ejemplo, exnovio, exdirector, etcétera, no va. Eso ya lo habíamos comentado. El siguiente punto, directriz o regla que nos sugiere es con guión. ¿Cuándo iría un prefijo con guión? Dice, sin embargo, el prefijo se escribirá con guión cuando la siguiente palabra comience con mayúscula. De ahí que se emplee este signo de enlace cuando el prefijo que antepone una sigla a un nombre propio, por ejemplo, ALCA, USB, Gorbachev, Obama. En este caso, si yo voy a poner un prefijo anti-ALCA, hacer la palabra ALCA con mayúscula, entonces sí o sí tengo que poner un guión al prefijo. Por ejemplo, anti-ALCA. Mini USB, entonces pongo mini-USB porque la siguiente palabra es mayúscula. En el caso de los nombres, por ejemplo, post-Gorbachev, entonces post-Gorbachev, pro-Obama. En estos casos no puede ir pro-espacio Obama o pro-Obama juntos, no, porque nunca, como dice, el guión sirve en estos casos para evitar una anomalía que supone que en nuestro sistema ortográfico que aparezca una minúscula seguida de una mayúscula en una sola palabra, o sea, que la mayúscula esté en posición interior de la palabra, no existe. Entonces, para evitar eso, sí se pone el guión. También es necesario emplear el guión cuando la base es un número, con el fin de separar la secuencia de las letras de las cifras. Por ejemplo, en el caso de sub 21, este prefijo sub, que significa debajo, ponemos guión 21. O super 8, super ponemos guión 8. Bueno, otro punto dice, se escribe con guión cuando se usan seguidas de dos palabras prefijadas con la misma raíz y se desea evitar la repetición de esta. Los periodos de descanso pre y postnatal. Por ejemplo, en vez de decir los periodos de descanso de una persona que ha dado a luz, que son pre y postnatal. Yo no voy a decir prenatal y postnatal. Entonces, para evitar eso, simplemente pongo el pre, el guión y postnatal. Bueno, la siguiente regla sobre los prefijos. ¿Cuándo van los prefijos separados de un espacio? Entonces, el prefijo irá separado solo si afecta varias palabras que tienen un significado unitario. Es decir, teniente coronel son dos palabras y yo no puedo poner ex teniente coronel junto, ni todas las palabras juntas. Entonces, se pone ex espacio teniente coronel. En el caso de viceprimer ministro, es igual. Pongo vice, primer ministro, las tres palabras separadas por espacio. No con guión, no unidas a la base léxica, no. Entonces va vice, espacio, primer ministro, igual. Todas las palabras separadas por espacio. Por ejemplo, antipena de muerte. Este prefijo anti normalmente va pegado a la base léxica en una sola palabra, pero en este caso, como son tres, pena de muerte, entonces lo pongo separados por espacio. Lo mismo de derechos humanos. Yo soy una persona que está a favor de los derechos humanos, pro derechos humanos. Ahora, si afecta a nombres propios formados por más de una palabra, también. Anti-República Dominicana. República Dominicana es un país de dos palabras. Entonces, como solamente los prefijos van unidos cuando es una sola palabra, entonces anti tendría que ir separado, anti, espacio, República, espacio Dominicana. Lo mismo que Pro Academia Boliviana de la Lengua. La Academia Boliviana de la Lengua son 2, 4, 6, 5. Entonces, Pro Academia de la Lengua, de la Academia Boliviana de la Lengua. Entonces va separado pro que antecede a Academia Boliviana de la Lengua. Y por último, vamos a ver el tema, el punto 4,
las reglas de los prefijos, que sería la combinación de prefijos. Ojo, eso en especial en literatura que utilizamos y somos muy expresivos en las combinaciones del prefijo, viene así la regla. Si se unen varios prefijos a una misma palabra o si se repite un mismo prefijo, estos irán unidos entre sí y al sustantivo formando una sola palabra. Ojo, van unidos todos los prefijos que se van acumulando, y acá se los he puesto de colores para que podamos ver. Por ejemplo, yo soy una modernista, puedo ser también una postmodernista, pero también soy una persona que está en contra de los postmodernistas, entonces soy una anti-postmodernista. Ahí se lo estoy poniendo de diferentes colores, de 3 colores, y toda esa palabra es una sola, es decir, anti-postmodernista es una sola palabra y se escribe unido. Ojo, se escribe unido, porque modernista es una palabra, post es un prefijo que va unido, soldado a modernista, y anti va por lo tanto unida al otro prefijo, sería anti-postmodernista. Por ejemplo, yo soy una palabra, semita. Yo soy una persona antisemita, que se veía mucho eso, entonces una persona antisemita. Pero yo estoy en contra de las personas que son antisemitas, porque yo creo en la igualdad de todos los seres humanos y de todas las razas. Entonces soy una antisemita. Y esas 3 van juntos, van soldados en una sola palabra. Entonces, acá se lo estoy poniendo de colores para que podamos ver estos 3 prefijos, que sería antisemita, una sola palabra. Ojo, recuerden eso. Por ejemplo, en el caso de enemigo, archi, super enemigo. Entonces, es un, y que ya es pasado, que ya no es mi archienemigo, entonces es un ex archienemigo. Entonces, eso se escribe en una sola palabra, unido o soldado, como querramos decirlo, con los otros prefijos. Entonces, ex de pasado, archi de mucho, de bastante, y enemigo van unidos. Entonces, es ex archienemigo. Ahora, si se anteponen varios prefijos a varias palabras que tienen un significado unitario, ojo, estos irán separados entre sí y del grupo de palabras al que modifican, como ya lo habíamos visto. Entonces, si es un primer ministro, yo puedo decir ex primer ministro, con un prefijo anterior separado de primer ministro. Pero si son 2 prefijos, ex y vice primer ministro, entonces igual lo ha separado, porque no va, la regla dice que solamente es cuando afectan una sola palabra, entonces el prefijo va unido. Pero si el prefijo afecta a más de una palabra, entonces va separado con un espacio. Entonces, como vemos en la diapositiva, ex, espacio, vice, espacio, primer espacio ministro, ¿no? Ex vice primer ministro. Esas son 4 combinaciones que nos dan fácil la ortografía, para que nosotros podamos desempeñarnos más fácilmente y que podamos practicar y leer la teoría, y luego vamos a ir viendo la práctica y sepamos, ¿no? Ahora, en la siguiente diapositiva dice, ¿pero qué pasa si añado prefijos a palabras monosílabas? Oh, ¿y qué yo había dicho anteriormente? Que los monosílabos no se acentúan. Entonces, ¿pero qué pasa si yo pongo prefijo más un monosílabo? Al añadir un prefijo a una palabra de una sola sílaba o monosílabas, esta, por lo tanto, deja de ser monosílaba y se convierte en aguda. Y la regla dice que al ser aguda, esta se acentúa ortográficamente conforme a las normas de acentuación. Es decir, deja de ser monosílaba, se convierte en aguda, y por lo tanto, al ser aguda, deja la calidad de monosílaba y de que no se acentúa, y siguen las mismas reglas de acentuación. Por ejemplo, ahora vamos a ver en la diapositiva, plan, gas y yo. Al ser monosílabo, plan no lleva tilde. Gas tampoco, ni yo, no llevan tilde, porque la regla dice que los monosílabos no se acentúan. Entonces, en el momento en que se les añade un prefijo, dejan de ser monosílabas y se convierten en agudas terminadas en N, S o vocal. Y la regla dice que aquellas agudas
que llevan el golpe de voz y que terminan en ese vocal, llevan tilde o acento ortográfico, como quieran llamarlo. Entonces, plan, si yo le pongo un prefijo mega, que significa mucho, extra, gigante, lo que como quieran decirle, megaplan, entonces esa palabra sí se acentúa, sí lleva tilde, megaplan, porque es megaplan, termina en N y la regla dice que todas las palabras agudas terminan en N, ese vocal, llevan tilde, entonces megaplan lleva tilde. Acá vemos, gas, al ser monosílaba, no lleva tilde, entonces, si yo le aumento un prefijo anti, que significa en contra o para terminar, abolir, entonces antigas, antigas ya se convierte en una palabra trisílaba, pero aguda. Entonces, esta palabra, al ser antigas, es una palabra aguda que termina en NS o vocal. Y la regla dice que esas sí llevan tilde. Entonces, gas era monosílaba, no lleva tilde, pero antigas sí lleva tilde. Ojo, lo mismo pasa con biogás. Bio, ese prefijo, le aumento gas y es biogás. Entonces es una palabra que es bisílaba, aguda y termina en NS vocal, entonces por lo tanto lleva tilde. Lo mismo pasa con super yo. O yo no llevaba tilde porque era monosílaba, pero al ser super yo se convierte en aguda de 3 sílabas, entonces lleva tilde porque sigue la regla de acentuación. Ojo, así que yo sé que tienen sus complicaciones, pero es muy importante que nosotros estemos atentos a todo lo que son los cambios y la normativa de la Real Academia de la Lengua Española. Y mucha gente a veces se deja llevar porque le dicen en internet o porque lo leyeron en Facebook o porque le dijo un amigo que así era o no era adecuado. Yo lo que les sugiero y les insto, bueno, algunos alumnos también los obligo, que no busquen en otras páginas o en libros que no sean los que ahorita vemos en la diapositiva, que son fuentes oficiales y son fuentes fiables. Por ejemplo, yo tenía un alumno que me decía, sí, pero mire, busqué esta palabra y dice que solo sí se acentúa en tales casos. Y yo lo veo, y es una página pues que escribió una persona X que tiene acceso a internet, a subir una página, un blog en internet, y no era lo adecuado, lo correcto. Entonces, les vuelvo a decir, los insto a que busquen en páginas fuentes oficiales y fiables. Y la recomendación es que solamente, si cuando tengan dudas de ortográfica de cómo se busca, busquen el diccionario oficial de la Real Academia de la Lengua Española, que es www.rae.es, y ahí les va a direccionar hacia el diccionario, que es la DRAE, y luego, el DRAE, perdón, y luego, cuando tengan dudas ya muy específicas de tildes diacríticas o que sean estas últimos cambios, últimas tendencias de la ortografía, entren a esta página que es excelente. Incluso cuando uno está haciendo correcciones y tiene dudas, porque todos tenemos dudas, yo muchas veces entro y les consulto y ellos te responden de la mejor manera, de la forma más profesional, porque ellos trabajan en coordinación con la RAE y que es la Fundación del Español Urgente. Vamos a seguir la regla de las letras, entonces sería www.fundeu.es, la Fundación del Español Urgente. ¿Están escuchando? Esas son las dos fuentes fiables y oficiales. Así que si ustedes entran a internet y quieren buscar o quieren dudas de alguna, de la gramática o de la ortografía, y se buscan en cualquier blog de cualquier persona, ahora hasta los youtubers, los influencers se ponen a comentar sobre este tema. Entonces, tengan mucho cuidado, vayan a esas fuentes oficiales, que es lo más adecuado, incluso ahí te dan ejemplos de todo, incluso ahí se ponen las consultas que hacen las personas, los usuarios, y ellos van poniendo y desglosando. Por ejemplo,
y siempre están actualizados. Por ejemplo, recién van saliendo un tema de actualidad de la erupción de los volcanes y van poniendo ciertas normas ortográficas incluso para las personas de la prensa. Eso es una herramienta muy importante para las personas de la prensa escrita o las personas que hacen titulares. Por ejemplo, el tema de COVID, del COVID, ahí te especificaba y te era claro los ejemplos, te decía por qué. Y muchas situaciones, muchos temas, entonces es muy importante. Con eso quiero culminar este pequeño acercamiento de los cambios más relevantes de la ortografía básica de la RAE, porque la ortografía es un tema para largo. Por ejemplo, el tema de acentuación daría para una semana de charlas, el tema de la tilde diacrítica, de los hiatos, de los diptongos. Entonces, este es un pequeño acercamiento de las últimas, que no son tan últimas, pero que muchas veces no estamos al tanto y nos cuesta a veces, si estamos al tanto nos cuesta, somos reacios a los cambios, a las nuevas normativas de la RAE. No se olviden que eso es muy importante para la unidad lingüística, que no tiene nada que ver con la forma en que hablamos, ¿no? Pero con eso quiero concluir. Estoy muy agradecida de darle un poquito de lo que he leído, de lo que conozco. Entonces, también le agradezco mucho a Osana por todo el apoyo, la cobertura a la lengua, a la literatura, a la cultura y a todos los autores, conferencistas. Muchas gracias, estoy muy honrada y me encantó compartir estos pocos minutos con ustedes. Estamos agradecidos nosotros contigo, Dolly. La verdad que hay mucho por hablar, por avanzar, por aprender, como decías tú hace un momento. Yo creo que hemos dejado a las personas picaditas, ¿no? Si tienen algún texto ya en borrador o terminado y quieren una lectura externa, quieren corrección de estilo, corrección ortotipográfica o corrección de contenido o simplemente para ver temas de estructura de sus cuentos, novelas u obras de teatro, obras dramáticas, pueden contactarse conmigo y estaría con mucho gusto de ayudarlos y trabajar con ellos. Excelente, Dolly. Estamos colocando de igual manera en pantalla las redes sociales tuyas, también tu número de teléfono para que las personas se puedan contactar contigo. ¿Aún tienes disponibles ejemplares de Mojada para la venta para que las personas igual se contacten contigo? Querida Osana, te cuento que por el momento hemos terminado este nuevo tiraje. Vamos a hacer un nuevo tiraje, pero la idea es que queremos hacer una nueva edición. Entonces, aprovechar que vamos a hacer un nuevo tiraje con una nueva edición. Si se dan las cosas, esperemos para diciembre, porque con todo el tema de la pandemia hemos ido retrasándolo, pero esperamos que sí. Obviamente va a seguir estando en el mismo material, con nuevas fotografías. Entonces, ya les voy a estar avisando, yo te voy a estar pasando también para poder estar al tanto con la nueva edición. Muchísimas gracias por todo, Dolly. Un abrazo en la distancia. Gracias, Osana, y felicidades por todo el trabajo y por todo el esfuerzo que realizan. Un abrazo. Les agradecemos a todos ustedes por su participación. Los esperamos el próximo domingo, de igual manera, por las redes sociales de Biblioteca Departamental y también de Fundación Cotas. De igual manera, los esperamos por la pantalla chica, por la señal de Fundación Cotas. Que tengan muy buenas tardes. No nos olvidemos que se hace gestión trabajando.